Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. (16:43). Estamos en esta ocasión nuevamente y muy agradecido por haber venido y haber aceptado la invitación. César Biondini, precandidato a la presidencia de la Nación Argentina, con mucho orgullo. César, bienvenido. Bien, muchas gracias Rilo, muchas gracias a todo tu equipo, a la radio por siempre brindarnos un espacio y bueno, sinceramente muy agradecido por todo. Bueno, César, yo te invité por algo muy específico. Dime. Cuando se dice el apellido Biondini, sí, la gente está como lo tiene mimetizado con algo negativo del pasado, e incluso juzgan al hijo por presuntos errores de su padre, lo cual me parece algo absurdo, porque podría juzgar al padre por errores de su hijo, pero juzgar al hijo por errores de su padre me parece completamente absurdo. La gente incluso puede ver un video tuyo en las redes y ve tu apellido, César Biondini, ni siquiera se toma el tiempo de escucharte a vos, pero lee Biondini y dice, es Biondini, y ya critica, bien, ya juzga y rechaza. Entonces, a mí me parece súper importante que vos, César Biondini, hijo, bien, que no tiene, o sea, la única relación que tienes con tu papá es que es tu papá. Obvio. Bien, no tiene por qué hacerse cargo de cualquier cosa que le quieran adjudicar a tu padre. Y me cuentes en este espacio tu historia desde niño, cómo crece César, quién es César y por qué no hay que relacionar o juzgar a César por cualquier error presunto que quieran adjudicar a tu padre. No, por supuesto. Mirá, Rilo, es muy interesante lo que me planteas. Nosotros, a ver, por empezar, digamos, como yo siempre rescato, empezando por el tema de la historia de mi padre, más allá de las cuestiones que él pueda haber hecho o las expresiones que él pudo tener y que él incluso después dio sus explicaciones como corresponde, como es lógico. Yo siempre dije, mi padre no cometió ningún delito, no cometió ningún crimen, es decir, es más, él fue precandidato a presidente en el 2019, eso es una cuestión del pasado más pasado, pero en mi caso personal, como yo manifesté incluso en un programa reciente, yo tengo derecho a tener mi propia historia, y mi propia historia es una historia donde sí, bueno, evidentemente me formé bajo los valores de lo que es la defensa de la nacionalidad, la defensa de la patria, de la familia, de la vida, que es lo que siempre me inculcaron desde mi casa. Siempre me formé bajo una cuestión rechazando cualquier tipo de discriminación. Sinceramente, me formé yendo de chico a una escuela pública, donde hice la primaria orgullosamente en escuela pública. En esa escuela pública la verdad que conviví con todo. Después en el colegio secundario, gracias a los estudios, a las notas que tenía, me formé en una escuela privada con una media beca y en una escuela, en un colegio católico, y después me formé en una universidad pública. En el caso de mi padre, bueno, él siempre fue, digamos, aparte de la parte política, él se dedicó siempre a la informática, él es ingeniero en la parte informática. En el caso de mi madre, ella es docente de escuela pública secundaria, profesora de lengua y literatura. Y bueno, ahora soy, digamos, a los 40 años, soy abogado, estoy casado con Belén López, mi esposa, que es médica, padre de Franco César. Y como yo siempre digo, es decir, ¿cuál es la historia? Es decir, nosotros, más allá de las pavadas que se puedan decir, uno es lo que es y lo que ha mostrado. A mi padre se lo ha atacado por algunas opiniones personales de él o particulares de él, que, bueno, él siempre las explicó, pero en mi caso, como yo siempre digo, asumo las cosas buenas, las cuestiones que se le dicen, él es muy bueno para defenderse, pero yo tengo mi historia personal y es un poco lo que estoy desarrollando. Indudablemente, yo creo, Rilo, también, que lo que sucede un poco ahora es que la gente tiene que empezar a conocer más a César Biondini y empezar a asumir, digamos, quién es y cuál es su forma de pensar, que eso es lo fundamental. Creo que vos lo que has dicho es algo justo, digamos, ¿no? Yo siempre digo, no se me puede tampoco juzgar en base a una cuestión de lo que pueda haber hecho o pueda haber dejado de ser mi padre, que la verdad que yo siempre digo, lo amo, lo defiendo y sé, porque a mí me formó y justamente soy producto de una formación, pero las cosas que se han dicho de él no son ciertas y más allá incluso de eso, en mi caso personal tengo una historia totalmente
particular y distinta, y la estoy mostrando, y claro, justamente eso es lo que está permitiendo. Eres un ser humano independiente. Absolutamente, o sea, es decir, no hay chance, digamos, de que haya una cuestión donde decir, bueno, una cosa y la otra, no. Claro, no, porque si no fueses ingeniero en informática, por ejemplo, y eres abogado. Por ejemplo, y la verdad que soy bastante malo en matemáticas, siempre lo aclaro, y hay que ser bueno en matemática. No, por eso, incluso yo siempre rescato, digamos, la formación, y en muchas cuestiones creo también, Rilo, que hay todo un tema de una estigmatización, sobre todo una forma del pensamiento, porque vos fíjate que vos defendés el orden natural o defendés la familia y ya desde ciertos sectores te etiquetan de una u otra forma, y eso es lo que me parece nefasto. Me parece que lo manifestamos la otra vez cuando estuvimos con Mariel. Yo creo que toda forma de extremismo en cualquiera de las, digamos, de las ideologías es pésimo, es malo. El fanatismo quita la objetividad, y cuando te haces fanático incluso de una ideología, pierdes objetividad de poder ver errores que incluso estén enfrente de ti. Es que, de hecho, yo veo fanatismo negativo en muchos espacios. Incluso lo vi en un momento en ciertos espacios pro vida, donde observé ya expresiones que no estaban bien. Incluso en un momento determinado se celebró desde el espacio Provida el fallecimiento, que esto me pareció tremendo, de la familia de un diputado que era verde, y hubo espacios que se lo dijimos, no sé, ¿cómo vas a celebrar la muerte, o sea, el fallecimiento de la familia, de su esposa y su hijo? Por más que esa persona para mí tenga los valores equivocados, es una tragedia. Totalmente. Y uno no se puede poner de ese lado. Entonces, ¿qué te quiero decir? El fanatismo hace que pierdan la objetividad. Es que el fanatismo conduce finalmente a las tiranías. Y ese es el punto que yo quiero rescatar. Nosotros no podemos seguir soportando vivir bajo tiranías de ninguna especie. Es decir, acá lo que estamos planteando, cuando hablamos de una nueva generación para una nueva Argentina, y creo que una nueva generación también para una nueva América, es justamente el cambio, romper con la estructura que también heredamos de generaciones pasadas, y que creo que esa forma de pensar, de blanco, negro, y que es todo, digamos, a ver, una especie de lucha permanente, eso es lo que tenemos que mutar en algo así. No, bueno, a ver, podemos convivir, podemos empezar sin ceder los valores, digamos, que son fundacionales nuestros, pero defendiendo, digamos, lo que queremos sin tampoco matarnos. Y creo que ese es un poco el mensaje de este espacio, de esta hora, y un poco mi mensaje personal, es decir, cortemos un poco con todo lo que pasó, que ya pasó, porque... ¿Hace cuántos años fue el acontecimiento, los dichos por los cuales juzgan a tu padre? 30 años. Imagínate vos que yo siempre digo que incluso él mismo, hace 30 y pico de años, creo que más todavía... Pensaba diferente, seguramente. Diferente y evolucionó en su forma de pensar. Es muchas veces, diciendo lo que él, citándolo a él ha dicho muchas veces, él también tiene derecho a evolucionar en su forma de pensar. Quizás incluso en el contexto en el que él lo dijo era otra Argentina y era otra política. Estoy casi seguro de que las personas que a través de las redes sociales se dedican a criticar, juzgar o hacer comentarios negativos, estoy casi seguro que ni siquiera conocen la historia o el por qué se juzga a Violín y Padre, ¿verdad? Totalmente. Y simplemente googlearán un poco y lo que ven por encimita lo toman pero sin investigar a fondo, y ya con eso tienen suficiente información, en su entender, para emitir un juicio. Es que Rilo es así, porque yo muchas veces digo, bueno, nos ha pasado a todos, yo siempre digo, antes de juzgar algo tengo que conocerlo, tengo que escucharlo. Muchas veces no se juzga, vos fíjate que incluso hay ideas súper nefastas, por ejemplo, yo digo, ¿alguien se ha tomado el trabajo de leer la plataforma de El Frente de Izquierda? No. Si uno lo lee, es una plataforma nefasta, es una plataforma que básicamente incita a una dictadura, pero como tiene una imagen de marketing, justamente la gente compra el marketing sin adentrarse en el pensamiento. Yo he escuchado expresiones de actuales candidatos, Bregman, Del Caño, que uno observa, digamos, cuestiones extremistas pero nefastas, y no lo toman porque, bueno, porque quizás los medios hoy por hoy no los critican. Hace 30 años, ese trotskismo que hoy representan era ultra minoritario. Lo que yo digo es que hoy por hoy hay una evolución, hay una nueva generación, también hay una intención y unas ganas de comunicar algo distinto. Y sí, quizás en algún momento, si se ha cometido algún error, es momento de corregirlo, y también es momento de llevar las cosas a una nueva estructura, y también cambiar un poco ese pensamiento, vuelvo a decir, anquilosado, y llevarlo a nuevas etapas, que es lo que estamos trabajando en este momento desde el Frente Patriota Federal, digamos, ¿no? Yo invitaría a las personas a analizar congruentemente y objetivamente todo lo que tienen en su entorno, y más algo antes de juzgarlo o criticarlo, y en este caso también analizar los contextos políticos
de cada partido y decir, bueno, ya va, estoy apoyando este partido, pero ¿qué estoy apoyando realmente? Exacto. Investigar un poco a fondo y ver si realmente las ideas o la persona como tal que lleva esas ideas te convence. Desde mi punto de vista, tú eres un padre de familia, un profesional, tienes una esposa, un hijo, obviamente tienes que saber cuidar y criar a tu hijo, tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen esposo, mantener a una familia, mantener el hogar, el núcleo familiar, es casi tan importante como poder sostener un país y llevarlo adelante. Sin dudas. Bien, sin porque dudas. Si vemos, lo podemos ver de alguna forma, tu familia es tu mundo. Exactamente. Bien. Y es reflejo de lo que uno es también. Exactamente. Entonces, si bien una persona soltera podría llegar a ser un presidente, una persona que ha podido llevar una familia tiene una visión distinta de lo que necesita un hijo cuando va al colegio, de lo que es estar para tu familia, estar para las necesidades de tu hijo, de tu esposa, y seguir aún así cumpliendo con tus roles profesionales. Entonces es como que está bueno eso de que un presidente sea un padre de familia. Desde mi parecer, en un punto de la historia, me parece que eso era algo importante para un candidato a presidencia. Hoy en día lo fueron dejando de lado y se decidió que un presidente podría ser cualquier persona, soltera, casada. Bien, yo particularmente tengo que admitirlo, en un principio tenía una inclinación por apoyar el Partido de la Libertad Avanza y a Javier Milei, a pesar de que había cosas que me hacían ruido. Bien, yo decía, bueno, es un hombre soltero, vive con la hermana, habla con sus perros, pero a un nivel místico, porque yo hablo con mi perro, tengo un perro, lo amo, hablo con él. Uno lo humaniza al perro, claro, obvio. Vive conmigo físicamente. Claro, obviamente. Pero bueno, él tiene no sé, fueron cosas que yo las veía y decía, bueno, no importa, las voy a hacer de lado, bien, porque considero que plantea algunas cosas que pueden hacer que el país mejore. Algunas me parecían medio drásticas, pero otras decía, las puedo rescatar. Y siempre he sido de los que trata de rescatar lo bueno y desechar lo malo. Sin embargo, bueno, me fui dando cuenta de cosas que me decepcionaron del espacio y la objetividad de mi pensamiento me permite sencillamente dar un paso al costado. Si fuese fanático, sencillamente continúo como si tuviera los ojos vendados hacia ese camino, por más que las cosas no me convenzan. Y yo pienso que la gente tiene que ser objetiva y analizar. En este caso, después te pones a analizar actitudes y digo, bueno, una persona que cada vez que le van a hacer una foto hace este gesto raro, entonces me parece que tiene ciertas condiciones psiquiátricas. Porque es difícil. No lo sé, obviamente, esto estoy simplemente diciendo lo que yo percibo. Seguramente puede o no ser cierto, pero yo esas cosas las veía en un momento y las quise, no les di importancia porque quise concentrarme en lo que podía mejorar al país. Después me di cuenta que si hay corrupción dentro de ese espacio, entonces no es lo que yo estaba pensando que era, no es un espacio libre y honesto. Aparte de eso, vamos a dejarlo a un lado, yo quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, que son muy pocos. Sí, pero para saber cómo planificaría o cómo planearía César Biondini, cómo planificaría César Biondini la erradicación de la inflación en Argentina en menos de 4 minutos. Y en menos de 4 minutos tenés que hacer muchas acciones en simultáneo, o sea, brevemente, porque no es una solución de una sola ¿Qué hay que medida. hacer y cuánto tiempo nos tomaría? Mirá, yo estimo que tardarías más o menos entre 1 año y 2 años lograr combatir y bajar la inflación. En primer término, a ver, hay cuestiones básicas. Tenés que apuntar al tema de los alimentos. O sea, la inflación, la devaluación y todo eso arranca por el tema de lo que le cuesta a la gente la comida. Entonces, la comida lo primero que tenés que hacer es terminar con la intermediación parasitaria, que es en este momento lo que sale desde el productor y toda la cadena hasta el consumidor. Por eso nosotros planteamos abrir inmediatamente 30.000 puestos de venta directa, tipo ferias municipales, para que la gente pueda consumir y adquirir los alimentos directamente desde el productor hacia el consumidor, sin la intermediación. Por supuesto, para revaluar la moneda, lo primero que la moneda tiene que estar basada en cortar con la emisión parasitaria, que es la que está ocurriendo, que es una emisión absolutamente descontrolada,
y fundar la emisión en la producción nacional. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar los puestos de trabajo, hay que reactivar incluso la obra pública que está estigmatizada y que no es mala porque todos los países del mundo, si no hay corrupción en el medio, la utilizan como una herramienta de crecimiento. De hecho, justamente, haciendo una breve cuestión, cuando se planteó la obra pública privatizada, las propias empresas dijeron, no, eso es absurdo, en ningún país del mundo sucede eso. De hecho, es el Estado el que impulsa la obra pública y después el sector privado acompaña eso. ¿Se puede entonces rescatar la soberanía monetaria del peso argentino? La soberanía monetaria del peso argentino no solamente se puede, sino que se debe rescatar, porque de otra manera terminás atado a los vaivenes de una economía que es la estadounidense, que lo que nosotros no estamos visualizando desde nuestro lado del mundo es que la economía estadounidense está en franco declive, no está en ascenso. Estamos asistiendo a los tiempos del ocaso de Estados Unidos, no del crecimiento. Y si aún así no se logra frenar la inflación, ¿valorarían o evaluarían hacer un cambio de moneda a una moneda extranjera? No tiene que ser el dólar, puede ser el euro, puede ser cualquier moneda que el pueblo elija. Yo creo que cualquier medida económica que sea en pos del bienestar de la Argentina tiene que ser puesta sobre la mesa. No, digamos, nosotros tenemos un plan económico y ese plan económico no implica que uno sea fanático y sectario y diga descarta todas las opciones, en absoluto. Yo creo que toda medida que sea en beneficio de la gente tiene que ser puesta sobre la mesa, analizada y sopesada. Eso es amor a la patria. No es seguir un librito y un plan estricto y decir yo de acá no me muevo y saco una motosierra y empiezo a matar gente como hacen otros. No, nosotros planteamos decir, toda medida económica tiene que ser sopesada, tiene que ser evaluada y antes de descartarla tenés que ver por qué la vas a descartar. Entonces creo que ese es el factor fundamental, Rilo. Porque según lo que he escuchado de las ideas que has planteado de gobierno, el plan primordial es derrocar la corrupción. Es que la corrupción es la base de todo el sistema, digamos, decadente que tenemos actualmente. El problema es que no es fácil erradicar la corrupción. Es que la corrupción la tenés que erradicar justamente con gente nueva. No podés poner más de lo mismo y de ahí plantear cambiar el sistema. Excelente. Bueno, él es César Biondini, precandidato a la presidencia de Argentina del partido Frente Patriota Federal, lista 95. Perfecto, gracias César. Un placer. Esto fue Rilo. Hablando con Rilo. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @RiloMúsico y @la RZ Radio.